Bueno, yo no ocupaba, yo no ocupaba empezar. Yo no ocupaba empezar, pero estábamos hablando ahí en un intervalo de esos que se quedan en el infierno. Esos coyunturales. Sí, que a propósito del uso del verbo ocupar, de una manera que es muy tica, y que algunas personas se quejan porque es incorrecta, bueno, puede ser, pero dicen que es nueva, y no es nueva. En mi infancia se usaba así, es decir, cuando por ejemplo alguien que tiene dolor de cabeza en la casa, ocupo una aspirina, necesito una aspirina. Ocupar es sinónimo absoluto de necesitar. Casi un costarriqueñismo en el sentido. Pero se usa desde que yo era escolar, para no decir niño, porque hay tirada así cuando yo era niño. Desde que eras párvulo. Cuando era párvulo, sí. Okay. Okay. O párdulo, para decir que era pendulario. Resulta que era usual esa expresión. Mi abuela la usaba. Sí, entonces que no es tan joven. Mi abuela materna, no me acuerdo de mi abuela paterna. Como usanza lingüística costarricense, muy vieja. No, yo nunca he dicho que es mal empleado ni que es incorrecto. Simplemente a mí me suena extraño porque tengo en la mente el necesito. Es que yo recuerdo. Y cuando mis nietos, todo eso, ocupo tal cosa, yo ocupo. Sí, yo recuerdo que en una reunión de la Academia de la Lengua, dos miembros de la Academia, una dama y un caballero, se sentían muy irritados por el uso del verbo ocupar en esa forma. Y entonces yo decía, pero es que es como usar como enojarse por el uso de la palabra lapa para designar una guacamaya o un guacamayo. No, la lapa sí se usaba desde que yo estaba chiquillo. Sí, por eso. Me acuerdo de uno iba a ver las lapas a la sabana cuando estaba la taca ahí. Ah, claro. Sí, las lapas. Claro. Ahí estaban. Claro. ¿Verdad que sí? Ahí me llevaban a ver las lapas. Y estaba Carlos Marx. No me acuerdo Así Carlos se Marx. llamaba el director de eso. ¿Ah, sí? Carlos Marx Palau. ¿Ah, sí? Sí, yo vacilaba porque le decía, debe haber sido como nieto de algún anarquista o algo así. No, los anarquistas no querían a Marx. Eso se parece a la época. No, pero es que él era Carlos Marx. Marx. Pero le decían Marx. Carlos Marx. Sí, sí. La expresión corriente, rápida. Sí. Vamos a donde Carlos Marx Palau. Hubo una época en que el director del... manejó No, o sea, ¡ay, carajo! ¡Qué susto! Te pegué susto, ¿viste? Como una lapa, ¿verdad? Fue esa carabada. Así te decía don Alberto Qué bárbaro. Caña, de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cuándo? Me ¿No vas te a dejar acuerdas que de hablar. vez en cuando? La verdad ¿Te pegaba que grito? yo gozo como un enano. Pero se asustó este hombre también. ¿También? Claro. Sí, se fue. ¿Te acordás de que Que uno ve a Fernando muy parsimonioso, pero nunca lo ve enojado. Eso no fue. Pero estamos de Quiero acuerdo. decir que el director del Bolívar, que es un jardín zoológico, en una época era un señor, el ingeniero León, ¿verdad? Sí, y entonces había los chistosos que llamaban, ¿está el señor León? Enciérrelo. Lo ponía al teléfono y le decía, Ya sabemos quién llamaba. Ya se descubrió. No, era. A propósito de Lapa. Pero también le decían, enciérrenlo. A la salida. Encierre, porque- Sí. A la salida de la escuela Buenaventura de Corrales, uno pasaba por lo que le llamábamos la Casa de las Lapas, que era una casa enorme, grande, no recuerdo Oye, Gurdián, de don Max Gurdián, donde había un montón de lapas, pero de todos colores, lindas, guacamayas. Y entonces salíamos nosotros a la Casa de las Lapas y contestaban las benditas lapas. ¿Verdad? Sí, claro. Eso fue famoso, al costado de Rosés. mira, no. Es que ustedes no estuvieron. No, es que no éramos de la urbe. Eran de la Ubre. No, yo sí era urbano total. Tú eres urbano. Yo No, nací no en la estuviste en clínica la Maternidad Buenaventura. Carit. ¿Cuál escuela? No, yo estuve en la Claudio González Rucabado, que normalmente se le dice Ricardo Jiménez. Sí. Porque la Ricardo Jiménez es la sección de mujeres y la Claudio González es de varones. Sí, eso Pero el Claudio González lo mundo le- mataba a Ricardo Jiménez. Sí, todo el mundo. Para todo el mundo ahora- era Ricardo Jiménez. Claro. Pero igual pasaba Entonces yo con viví- el edificio yo viví metálico. de- Era Buenaventura Corrales
y la otra era... ¿A Julia Lang? Julia Lang y estaban pegadas, el mismo edificio de Entonces, no, yo nací en la maternidad Carit y vivía ahí a los 100 metros. Y de ahí para allá, la casa nuestra era la última, en los 100 metros al sur de la escuela. Y después seguían los grandes cafetales ahí de todo Barrio La Cruz y San Cayetano y toda esa zona. La Cruz es por vos, el barrio. Pero ahí había una cantinilla que se llamaba El Rincón de la Última Está Copa. muy godido, El Rincón de la Última Copa. Entonces yo, cuando chiquitillo, dicen que yo decía, ¿dónde nació usted? En El Rincón de la Última Copa. Sí, claro. Pero por Barrio Luján, a fondo, llegando al Cerrito. Sí, también viví por ahí. Hay una cantina que Copa. se llama La Última. La Última Copa. ¿Será? Sí se llamaba. Bueno, en tu tiempo se llamaba así. Ahora tiene un rótulo Ah. bien pintado que dice La Última. Y Le- claro, le La quitaron última la pulpería. Es que eran pulpería y cantina. claro, eso es lo que La pasa. luganeña. No, pero pulpería y uno iba a la cantina. pulpería y uno es chiquitillo y nosotros nos acordamos. Mi abuela me mandaba a comprar algo a mí y yo iba, no exagero, que iba yo tal vez con un 10, compraba un montón de cosas y me daban un montón de confites de feria. Sí, sí. Unos confitillos chiquitillos. Unos de pescadito. pescadillos. De pescaditos, sí. claro. Y redonditos, otros Y chiquitillos esos de colores. redonditos de limón. que eran de Y limón. también le daban uno de feria, unos camaroncitos salados. ¿Te acordás? Sí, 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 Sí. secos, eran camarón secos, secos, sí, camaroncitos. Sí, riquísimos eran. Sí. Sí, de esos todavía hay en ¿Todavía hay? Sí, ahí se compran en bolsitas en el supermercado. Sí. Pero ya no hacen gracia. No, es que la gracia del sapo. Pero no ya está en nadie el va a brinco, comprar a la sino que no pega pulpería el fondillo al un suelo. 5, una peseta, tal cosa. No digo- Yo recién casado, ¿verdad? Mi esposa, no le gusta que la mencione en este programa. No, ella se va a vivir conmigo, obviamente, ¿verdad? Pero durante unos meses vivimos en casa de mi madre, ahí en Barrio Córdoba. Y un día le digo, hazme un favor, anda, cómprate una peseta, una onza de mantequilla. Bueno, sí. Dice, eso es. ¿cómo una onza de mantequilla? Yo no voy, me da vergüenza. Claro. Porque las barritas de mantequilla están marcadas Sí, en, sí, en claro, pedacitos, en claro. cuartos. Entonces, en la pulpería a uno le vendían Una onza. la once y partían el cuarto ahí. Sí, sí, sí. Y eso alcanzaba para darle una untada de mantequilla al pan. Sí, ¿verdad? sí. Para que lo oliera el pan, Pero para que el pan mi- oliera la Mi mantequilla. esposa no estaba acostumbrada a esos avatares de ir a comprar una peseta de Una peseta de mantequilla mantequilla. o un 10 de tal carajada. Y Eso una fue en el ra- año Una 72. razón para que se hiciera en esa forma era que no eran tan universales los refrigeradores, ¿verdad? Entonces, eso era un punto. Sí, claro. Entonces era más fácil. Eran con hielo arriba, las neverías. Bueno, se sí, ponía hielo. había una complejidad en eso ahí que la gente eludía. Porque además ir a traer hielo, meterlo. Qué complicada era la vida cuando no había pero lo no que era la complica complicada, ahora. Era muy sencilla. cuando no Uno había se lo que, acostumbraba a esas cosas. ¿Sí? cuando no había lo que la complica ahora. Los lecheros no llegaban. El silbido del lechero es porque era un silbido y metían aquella carajada y uno bajaban con la olla y echaban la leche. Y traían el tarro. Sí. Claro. Y ahí usaban como un guacal, Venían a caballo. y a caballo. Sí, claro. Y uno podía dejar, ahí en el barrio Luján, que yo recuerdo esto con más frescura, todavía hasta el año 72, por ahí, uno podía dejar en la puerta Lo que una quisiera. bolsa, Y nada, nadie la- plata dentro de la bolsa, Sí. y cuando uno amanecía, ahí estaba el pan Así y a es. veces hasta el Sí, vuelto. Sí, así es. Y eso ya no se puede hacer. Y Hombre. esa época a ustedes no les tocó porque ustedes son mucho más jóvenes. Mucho más del jóvenes. Dulce Nombre. En el barrio Luján, antes En de... Turrujal. Turrujal se llamaba, Se llamaba. sí, pasaba el Dulce Nombre, que era un muñequito, ¿verdad? Sí, con la sí, cabecilla sí. torcida Ay. así, y venían pachín, pachín. Y recuerdo la música como si fuera hoy, que con Beto la cantamos, ¿te acordás? Ahí viene el Dulce Nombre. Entonces se paraban frente a tu casa y tenían una frase, no me acuerdo cuál era. Entonces uno salía, rezaba, le rezaban y le daba una propina, ¿verdad? Y se iba el Dulce Nombre para la otra casa con el muñequito. Pero así, eso, con la cabecilla, así. eso sí yo lo ¿Te vi. acordás? Claro. Bueno, es que a la abuela era un poco atrasada. ¿No? Sí, siempre. Sí. No, pero No, porque vos no lo viste, ¿verdad? No, en Alajuela no. hombre, Pero yo era del barrio Luján. qué reminiscentes No, que pero estamos, estoy hablando ¿verdad? del barrio Luján. Sí, ahí sí, era. claro.
En cierto modo, los tres somos del mismo barrio, porque Sí, vos sí. viviste en Barrio Luján, vos viviste No, en Barrio no, Luján, sí, en y otro yo barrio. vivo en Barrio Luján ahora. Sí. Soy el más triste de los tres. No, Tres tigres. No, mi familia todavía vive ahí, tengo tíos que viven ahí, en el barrio Luján. y Sí. primos. Yo viví toda No, mi vida, mi juventud fue ahí. Era agradable. Y yo iba al cerrito y bajábamos el cerrito En tablas. en cajas de cartón o en tablas. Sí, Ah, sí, bueno, claro. Ahora se chollaría uno como Y es. iba uno al río ese a sacar luminas y, Uribe. y los bobos, ¿cómo se llama? El pez bobo. Sí, ¿cómo se llamaba Sí, ese? Tiribí. Tiribí. Sí, ¿Ese sí, claro. tiribí ese? Sí. No, perdón, el No, ocloro. es el ocloro. El perdón, ocloro. no, el sí, tiribí sí, no es. el ocloro. Pero sí, ahora ahí está la cuesta, pero ya es otra cosa. Pero cuesta mucho. O sea, nosotros hacíamos algo que es impensable. Ahí donde está hoy la clínica Carlos Durán, Se metían por el túnel. íbamos por el túnel, bajábamos todo ese túnel que es como de 800 metros, bajábamos por debajo de la ciudad Calderón Muñoz y salíamos abajo, al Tiribí abajo. Y yo digo, ¿cómo hacíamos nosotros eso siendo mocosos? Porque éramos Sí, claro. entre 12, 14 Peligrosísimo. años. Y hubiera nunca tuvimos una amenaza de nada, ni nunca pensamos que podía venir una cabeza de agua Es que eso interna. es lo que estaba pensando. Nada, y uno iba ahí, en aquella oscuridad, y con un foquillo a veces, hasta que uno veía el fondo, allá donde iba saliendo el chorro de luz por el otro lado, ya uno salía feliz. Digo, hoy uno ve a un hijo, a un nieto de esos, y No, le da hombre. un infarto a uno, Claro, si uno hace eso. Claro, ¿Ah? no, es impensable. Eso se podía hacer No, antes. había unos, sí, junto al ocloro, al puentecillo, había un tubito pinche, y nosotros braceábamos. Y el Sí, tubillo se se hacía braceaba, así, sí. y uno lo pasaba braceando, en cualquier momento Con se razón se iba el reventaba agua esa cada vaina. rato en ese barrio. Con razón se iba el Sí, agua. sí, claro, era una cosa No, terrible. sí, ¿qué es? Esas Pero cosas. nosotros ocupábamos andar en el tubito. No, eso es una época que ya no se puede disfrutar. No, esas No, cosas, no, sí, qué cosas. va, son cosas. Y pasaron, incluso a veces uno se despierta pensando, fue cierto, porque son tan raras, ¿verdad? Claro que fue cierto. Sí. ¿Cómo es? Porque esa parte no estaba. Igual eran puros potreros. Y claro. en la época mía no estaba pavimentado ni habían puesto las cloacas ni nada, era pura tierra la calle que vos llamabas, ¿cómo le llamabas? El barrio Luján, el Turrujal. Turrujal, sí. Entonces, había una gran división entre el González Laman y el barrio Luján. González Laman era de los riquillos y de ahí hacia el fondo, hacia el sur, era el Turrujal. La calle era totalmente de tierra y eso tenía la virtud de que jugábamos chocolas, jugábamos de todo en esa calle, ¿verdad? ¿Y ustedes jugaban a tirarse piedras? Claro. Eso era un juego normal. No, es que, claro, A mí es, me mandaron una vez a la clínica más de bíblica. una chichota se sacaba uno con eso. claro. Sí, claro. Pero acabas de decir una cosa que me recuerda a un incidente reciente Sí. que me ocurrió a mí. Venía yo con cierta necesidad de llegar pronto a la casa y estaba ahí, andaba sin carro, era un martes, que tengo prohibición vehicular, restricción vehicular. Y entonces, en el costado norte de uno de los edificios de la corte, hay una parada de taxis. Me acerco, abordo el taxi, como normalmente, y le digo al conductor, ¿me podía llevar a Barrio Luján? Dice, estamos en Barrio Luján. Claro. Pero yo creía que eso era González Lama. No, después donde empieza el portero de los gallegos era Barrio Luján. Bueno, entonces fíjate que yo, digo, ay, perdone, pues, es mi estupidez la que me hizo decir eso. Quiero ir ya le di la dirección. Pero qué curioso, yo no pensaba que ese lugar era ya todavía o ya El límite. Barrio Luján. Para mí era ¿Dónde González La está Lama. el avenida límite? 10 Sí, no corta. sea. ¿Ah? La avenida 10 es la que corta. Se parece a mí. Espérate, sí, entonces si es así. Digamos, el González Laman es más bien avenida 10 hacia la avenida central, digámoslo de esa Sí, forma. ahora no, eso me aclara la cosa, pero yo quedé como un idiota. Porque, sí, claro, Pero dice- perdón, eso que decís. Para mí, el González Lama era una calle. Es más, le llamábamos la calle Blanca, porque era pavimentada con cemento, y de ahí para adelante era tierra, ¿verdad? Pues ese- Sí, sí, Ese era, sí, sí, así sí. es. Hasta Volviendo Matute Gómez. De Matute Gómez al sur era
Era, La charralería. pero perdona, si fuera de Matute Gómez al sur, entonces efectivamente la corte queda al norte de Matute Gómez. No, pero es que estamos hablando en esa dirección. Ya. Pero lo pones para allá y sí está la corte. Sí, bueno, la verdad es que... Digamos que sí, de todas maneras. Es claro que siendo yo de la abuela no teníamos que conocer esos charrales. Volviendo a la tirada de piedras, nosotros, yo recuerdo, joven, Las huelgas. de niños, las huelgas, Claro. éramos huelgas, y éramos huelgas de barrios, y a Claro. veces de calles. Éramos Sí, la calle sí. nuestra contra la otra calle. Sí. Y yo recuerdo que nosotros practicábamos tirar piedras, tirándosela a botellas y a tarros, que era cuando afinábamos la puntería un poco. Nosotros pasábamos ahí tirando piedras, ¿verdad? A botellas y a tarros. Y cuando llegábamos y nos poníamos de acuerdo para hacer una pedreada, entonces íbamos a darnos de pedrada los carajillos, Sí, de un lado y otro. Claro. Y era como una cosa sagrada y del respeto. Nadie se enojaba después de las pedradas. A mí una vez me mandaron a la clínica bíblica con una pedrada en la cabeza. Sí, no, yo No, sí, eso de las huelgas. Nosotros éramos la huelga de Luján. ¿Cómo se llamaba? La huelga de la Lujaneña. El otro era la huelga de la Florita, que quedaba hacia arriba. El otro era la huelga de Plaza Víquez, que era Plaza Víquez, fuertísima sí, esa. claro. ¿verdad? Y esos eran los que más... Estás cuidaban. haciendo arqueología toponímica. Sí. Sí. Qué cosa. Y yo recuerdo que todavía, siendo yo todavía estudiante de la universidad, tenía sentido dar direcciones a partir del Pato Cojo. Sí, no, eso siempre, el Pato De ahí, Cojo del- diferente. del- ¿Ah? De donde Matute Gómez, tal cosa, del Pato Cojo. Del Higuerón de San Pedro. Del Higuerón de San No, es que Pedro. el Higuerón de sí. San Pedro lo conservaron ahí con Sí, un sí. higueroncito. Pero el Pato Cojo, Sí, a mí sí. sí se me olvidó dónde estaba exactamente. Es cierto. Y de vez en cuando uno se El Pato Cojo, qué nombre más raro. se deja decir del obelisco y que hay En el una- Paseo Colón. Sí, una De la cantina. cicatriz del obelisco, dicen muchos. Sí. Qué raro. Una vez me contaba el aviador Macaya, Román. Sí. Yo lo entrevisté allá por el año, qué sé yo, 85, 86, 87, por ahí. Román. Y cómo disfruté yo esa entrevista. Y el tipo, que fue uno de los primeros aviadores nacionales y de los que tuvo las primeras empresitas donde... Entonces Macaya, él me esa contaba, Macaya, sí, él los me contaba colorados. que les costaba mucho, era muy difícil la vida en esos años y que para la aviación también, porque no tenían mucho comercio, no había mucho movimiento. Entonces inventaron dar paseos en avión los domingos. 5 pesos. costaba. Entonces salían de la sabana, ¿verdad? Y daban una vuelta. Pero él, muerto de risa, me contaba, dice, que a la gente le daba tal miedo montarse en el avión, que cuando se montaban y se agachaban para no ver nada, entonces ellos daban una vuelta muy corta. Claro, pero él me lo decía así como con una gran pena de ver lo que hacían para poder ganarse algo de la plata, porque cuando los carajos iban viendo por todos lados tenían que hacer la vuelta larga. ¿verdad? Sí, claro. No pasaban Valía del obelisco. 5 pesos. No pasaban del obelisco. Dice, vamos una vueltita así cortita. Dice, 5 pesos costaba. porque dice que mucha gente se 5 montaba. pesos Cinco costaba. colones, sí. 5 colones. Mucha sí, gente sí. se montaba y se escondía, no veían nada. Era la oportunidad. Sí, claro. Sí, hombre, bueno, bien jugado. Pero cómo disfruté yo esa charla con ese hombre. Cuando llegó Limber a Costa Rica, ¿en qué año fue eso? 27, 28. 27, 28, sí. 28. Porque yo me acuerdo que mi papá tenía fotografías, él había ido a la sabana y toda la vaina. Y estaba a la par del Spirit of St. Louis, que se llamaba el avión. ¿no? Poco tiempo después fue que le secuestraron al hijo, lo mataron. Yo creo que la anécdota es que él, cuando una multitud se le lanzó encima a saludarlo, se asustó tanto que le voló un riendazo a un desamparadeño. No me Y, acuerdo. Yo no me acuerdo. había Sí, sí, nacido. esa- El eso movimiento que- obrero en Costa Rica, sindical de esa época, que no estaba dirigido por los comunistas todavía, protestó de la llegada de Limber, porque decían que él venía en función de la Pan American. Y efectivamente venía promoviendo Claro a que la venía, Pan American, claro. que es cuando la Pan American también establece los contratos de establecimiento de la línea aérea en Costa Rica, que puso como condición la hechura de la carretera al volcán Irazú y la carretera al volcán Poás y la construcción
de un hotel de primera, por eso se construye el Hotel Costa Rica también. Ah, mira. Que El Hotel Costa Rica resultado. lo construyó la United Fruit Company. No, pero digo, fue condición de es decir, los que pusieron la plata de que hubiera un gran ellos. hotel para poder traer turistas. ¿Ah? Y los sindicatos de la época protestaron contra Lindbergh porque venía como agente, digamos, de esas empresas, cuando aquí había un movimiento antiimperialista muy fuerte. Estaba la Liga Cívica Sí, la Liga Cívica, claro, Juan Rafael Mora, sí. donde estaba ahí Mira. el que fue el rector de la universidad, Alejandro Alvarado Quirós y otros. Sí. Quirós y un montón de gente, habían Fournier, había un montón de personajes muy mi papá era importantes, miembro de todo eso. el doctor Moreno Cañas, Moreno Cañas, Joaquín García Monge, Carmen Lira. Entonces, ese movimiento obrero protestó. Facio, Toño Facio era También, uno de los líderes. correcto. Sí, Ese movimiento obrero protestó por la llegada de Lindbergh. A pesar de eso, digamos, era un tipo interesante. Sí, era hasta claro. masón y creo que tuvo algún contacto con la masonería aquí cuando vino en esos días. Bueno, No, no sé. pero tenía a su espalda una hazaña particular para la época. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí sí que hay que aterrizar justamente porque estamos hablando de aviones. Pero no nos cobran 5 pesos ahora. ¿Quién sabe cuánto nos cobran por dar la vuelta? Bueno, pues aterricemos. ¿Y qué vamos a hacer?